Buenos días a todas, ¿cómo están? Saludamos a todas, Dios las bendiga, y también a todas las que se están conectando, las que se van a ir conectando ya. Pues damos gracias a Dios por la vida de cada una de nosotras mujeres, porque Dios ha pensado en nosotras en este tiempo y nos sentimos honradas, muy bendecidas tan solo porque alguien piensa en nosotros todo el tiempo, y es el Señor. Ya estamos sentadas a los pies del Señor para recibir la preciosa semilla de la verdad y su mensaje. ¿Estamos listas? Tenemos nuestro cuaderno, nuestra pluma, lápiz, nuestra Biblia en la mano. Qué bueno, pues ahora vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, queremos darte gracias, Señor Todopoderoso, por esta mañana, por la palabra que tú tienes para nuestra vida, para refrescar nuestro corazón sediento, nuestra alma hambrienta de tu verdad, de conocer tus justos juicios, de conocer tus promesas, de saber que nos sentimos amadas. Te damos gracias, poderoso Dios, y te alabamos en esta mañana, y damos gracias por todas las que se van a estar conectando y también por las presentes. Damos gracias porque tú me honras al permitirme compartir tu palabra. Dame tu protección y también seas tú, Señor, tomando el control en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las virtudes o características, porque eso es lo que quiere decir virtud, una característica que pueda distinguir a aquellas mujeres que somos discípulas de Cristo, es el deseo de aprender. Por eso estamos aquí, porque queremos aprender. No estamos aquí porque queremos zafarnos a lo mejor de algo que está en casa, de los quehaceres o relacionarnos una con otra. Esas vienen siendo añadiduras, pero estamos aquí porque es la iglesia del Señor, porque Dios nos ha dejado su palabra y nos ha permitido que aprendamos, no porque uno sepa, sino porque nos ha permitido conocer de su palabra, y Él es el que toma el control. Y en esta mañana vamos a recibir de su verdad, de su mensaje. Pues damos gracias a Dios porque Él se toma el tiempo para enseñarnos. ¿Quién sabía eso? Que Dios sí se toma el tiempo para enseñarnos. A lo mejor tú estás aquí y dices: ay, yo no puedo hablar como ella, yo no puedo pensar como ella, yo me equivoco mucho. Pero realmente todas un día comenzamos y todo el tiempo estamos aprendiendo. También nos equivocamos todas, pero hay un corazón dispuesto. La palabra de Dios es viva y es eficaz y quiere traspasar nuestras almas, porque Él mira el corazón tuyo. Él sabe si tú estás aquí, si nosotras estamos aquí para aprender. Entonces la palabra de Dios se manifiesta y manifiesta su voluntad a nuestra vida. Entonces quiero comentarles que lo único que Él requiere es que tengamos un corazón dispuesto. Él no mira la apariencia, Él mira adentro de nuestro corazón. ¿Cómo llegamos en este momento a recibir? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 11, en el verso 1. Dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Estamos viendo una pequeña serie le llamamos La comunión con Dios, y nuestro tema: enséñanos a orar. Si tú le vas a poner un título para que tú distingas tus notas: enséñanos a orar. Vamos a definir oración. La semana pasada miramos que oración quiere decir tan simple como el hablar con Dios, platicar con Dios. Y les comento que la palabra oración no se enfoca solamente a eso, sino nos permite, tiene tantas definiciones que nos permite qué es el hablar con Dios, el platicar con Dios. Y otras de sus definiciones de oración es suplicar. A veces nosotros solamente conocemos ese tipo de oración en el momento de una situación, una aflicción. Suplicamos algo muy difícil, suplicamos. Pero también se puede definir como adorar. Cuando nosotros buscamos al Señor, nosotros estamos adorándole, porque lo estamos reconociendo como el que es el Todopoderoso, el Señor de nuestras vidas, y de esa manera nosotros nos postramos a Él y le adoramos. Eso es orar, adorar con profundidad.
Y también dentro de sus definiciones, pues acuérdense que les he comentado que no podemos definir, en la Biblia no vienen definiciones, pero sí vienen, nos viene mostrando sus principios. ¿Qué es orar? Orar también, cuando nosotros intercedemos por alguna persona, nosotros estamos orando, porque estamos hablando con Dios y le estamos presentando a otras personas, a Él, para que ayude, para que intervenga. Y vamos a seguir viendo más acerca de lo que pueda orientarnos, lo que es el significado de oración. Pero sobre todas las cosas, acuérdense bien, Dios mira. A nosotros no le podemos sorprender a Dios con nuestras palabras. Hay gente que se intimida y dice, yo no voy a orar porque yo no puedo decir todas esas palabras tan fluidas, palabras que quizá a Dios le sorprenda, se oye tan bonito, y Dios no mira eso. Dios mira el corazón con que nosotros nos acercamos a Él, le oramos a Él, le preguntamos cuando tenemos una situación, cuando hay un problema, cuando nosotros tenemos falta de paz, cuando tenemos un vacío en nuestro corazón, una necesidad de ser amadas, una necesidad de tener esa compañía permanente, una necesidad de una dificultad, a un hijo, una hija, a un esposo, cualquier cosa que está inquietando nuestro corazón, nosotros podemos ir a Dios, nosotros podemos orar, y esta palabra nos da la pauta, porque podemos ver que los discípulos de Jesús, que nosotros nos imaginamos, wow, los discípulos de Jesús, es que los eligió por ser gente tan poderosa o gente tan estudiosa. Pues déjenme decirles que no. Si nosotros pudiéramos ver la vida de cada uno de sus discípulos, pues era gente tan falible como uno, tan necesitado como uno, con un carácter dispuesto a ser moldeado, que es lo único que hace la diferencia, es que ellos creyeron, y lo único que va a hacer la diferencia en nosotras es que hemos creído en Jesús. Si crees en Jesús, si tú te acercas a Él, la vida cambia. La palabra de Dios en Juan, en el libro de San Juan, capítulo 4, de todo el capítulo, ese capítulo nos habla, a partir del verso 5 en adelante, nos habla de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer. La samaritana es un ejemplo que hemos ya comentado muchas veces, pero enfocándonos en ella, podríamos nosotras todas reflejarnos en el tema de la oración. Una mujer que nunca había tenido relación con Jesús, que estaba tan llena de prejuicios, tenía una religión, tenía tradiciones y tenía pecado en su corazón y una sed de Dios inmensa. Al grado que ella va a recoger agua en un lugar tradicional que ellos tenían, y de alguna manera ella lo relacionaba con algo que le acercaba a Dios. Ese pozo a donde ella se acerca era un pozo que tradicionalmente recogían agua, quizá a lo mejor por una cuestión tradicional, religiosa. Era un pozo que uno de los patriarcas había hecho, y lo tenían como tradicional el ir y sacar agua de ese pozo. Pero el Señor sabía que ella tenía una sed más profunda, que esa agua, por tradición o religión o costumbre, no le iba a saciar. Esa agua podía calmar la sed física, pero no iba a poder calmar la sed espiritual que ella tenía. ¿Por qué? Porque los seres humanos todos estamos conformados por tres partes. Espíritu es la primera parte que un ser humano tiene, que le dio vida. Cuando el Señor sopló el aliento de vida en esa figura que era solamente materia, pero cuando Dios sopla le da vida, y así al igual que ella, nosotros también tenemos un espíritu que necesita vida, que solamente Dios le puede dar vida. Los seres humanos estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo.
Ella podía saciar la sed física, pero la del espíritu no, y la del alma tampoco, porque el espíritu es el que da vida, el espíritu es el que lleva a adorar verdaderamente a Dios, a tener una comunión con Dios, lleva al alma, y de manera que en el área física nosotros podemos reflejar al Señor cuando Dios está dentro del corazón. Y ella no tenía a Dios en su corazón, ella tenía, quizá tradicionalmente hablaba de Dios porque sus padres le hablaban de Dios, el pueblo hablaba de Dios. Samaria era muy reconocido como un lugar donde se practicaban muchas clases de religiones, todo era aceptable, incluso también se hablaba del Dios de Israel, pero no había una verdadera comunión con el Señor, no había una verdadera adoración, de manera que ella tuvo ese encuentro con Jesús un día. Hoy puede ser tu día de ese encuentro con el Señor. Juan 4, 6 y 7 dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan 4, 7 dice: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ahí comienza el primer encuentro, el primer diálogo. Quizá nosotras nos pueda sorprender el Señor un día, a lo mejor ya fuiste tú sorprendida un día dentro de todos tus quehaceres, entre todo el bullicio, pero conoce tu necesidad. Dios mira cuando tú estás bien necesitada de Dios. Tú quieres ya ponerte a cuentas con Dios, quizá algo te esté agobiando, ya no te sientes satisfecha con lo que sabes, quieres más de Él, quieres conocer más de Dios. Y nuestra vida lo necesita, es el espíritu que está sediento de Dios. Al principio, al leer esa historia, nosotros podemos léela tú en casa porque no tenemos tantísimo tiempo, pero al principio nos relata la historia que ella no le reconoció. Lo podemos deducir porque ella empieza a tener un diálogo con Jesús, y le dice: ¿cómo tú, que eres judío, me pides a mí agua de beber? Los judíos no tratan con los samaritanos, y vemos que su mente está tan llena de prejuicios, que tiene pensamientos que le impiden relacionarse con Dios. Yo no sé qué prejuicio tú puedas tener. Nosotros podemos decir: no, pues ¿cómo Dios va a querer tener una relación conmigo si sabe todo de mí? O yo no me siento digna. Yo he oído a muchas personas que dicen: no, yo cuando ya cuando yo deje de hacer esto, ya me acerco a Dios. Ya cuando yo deje de decir aquello, entonces yo me acerco a Dios. Ella pensaba así: ¿cómo es que va a tener una relación conmigo? ¿Cómo? Ella no le reconocía, pero ella empezó a tener una relación cada vez más profunda con Él. Si nosotros nos mantenemos en una relación superficial, sí, conozco a Dios, sí, el domingo, el martes voy al devocional de mujeres, pero yo me quedo nada más ahí, no me interesa más conocer de Él. Yo voy a conocer y voy a tener una relación con Él, no como una comunión o en oración, en la definición que dimos de oración, de adoración, sino de un conocimiento nada más, aquí en la mente. Sí, yo conozco a Dios. Sí, yo le oro. ¿Cuándo? Cuando tengo una necesidad. Sí, yo encomiendo a mis hijos. Sí, pero ya ni siquiera te das cuenta ni cómo hablas, ni qué le pides, ni cómo le pides. Hay gente que depende emocionalmente de tener una comunión con Dios, y especialmente las mujeres. Las mujeres, al pasar como característica principal que tiene nuestro diseño divino, es que nos dio esa sensibilidad, somos emocionales. Entonces, cuando nosotros no tenemos una comunión con Dios, no está su gracia, su poder dentro de nuestro corazón, llenando nuestro corazón, vamos a ser así, fluctuantes. El día que tenga ganas voy a orar, al otro día no. Si me está yendo bien, sí. Si me está yendo mal, no. Si ese día me dijeron algo que me ofendió,
pues ya, Dios no me cuidó. Sí, entonces la relación no está basada sobre los fundamentos sólidos, primero de la palabra. Nuestra alma no está gobernada por el Espíritu de Dios, que nos lleva a obedecer, que nos lleva a reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nuestra relación se puede venir a frustrar con Dios por sentir, por tener sentimientos quizá de enojo, quizá de falta de perdón, justificarlos y decir, no, yo ya no. La que estaba en la puerta no me recibió bien, la que estaba sentada, la que estaba aquí ni me hizo caso, y podemos, se fijan cómo el sentimiento, la emoción puede llegar a frustrar y no perseverar en la comunión con Dios. Pero podemos tomar ejemplo de la mujer samaritana. Aunque ella estuvo sacando de lo que había en su corazón, hablando con Jesús acerca de su condición, ella permaneció cerca de él. Ella le dijo, pues mis padres adoran aquí, ¿ustedes dónde adoran? Y el Señor confrontó su vida y le dijo, los verdaderos adoradores no adoran en un lugar, porque Dios es dueño ¿de qué? De todo lo que existe. El verdadero adorador tiene un encuentro personal con Cristo ahí. No necesita ir ni necesita ver, porque el Señor ahí está. Ella estaba aprendiendo quién era Dios, el omnisciente, el omnipresente y el invisible Dios, porque Dios no tiene una forma. A Dios no lo podemos, ¿cómo yo voy a orar a algo que ni veo? Pues Dios es invisible. El que crea en Él el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él va a premiar a aquella que confía en Él. Hebreos 11:6. La samaritana pasó tiempo con el Señor, no huyó de su presencia. Como quizá alguna de nosotras, mira, te quiero hablar del Señor, no tengo tiempo, y huimos, ¿verdad? Huimos de Él. Mira, estás pasando una necesidad, ¿me permites orar por ti? No, gracias. Huimos de Él. No, yo ya sé. Ella no contestó de esa manera. Sí le externó que ella tenía ya un conocimiento en su cabeza, que ya ella tenía ciertas costumbres que ya le habían heredado. Sin embargo, ella se mantuvo cerca de Jesús, y el mantenerse cerca de Jesús la llevó a experimentar esa bendición de experimentar el ser saciada en su espíritu, en su alma, y se reflejó también en su vida. Hebreos 4:12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjense qué hermoso, cuando nosotros tenemos un acercamiento con el Señor, no hay cosa que Él no vaya a poder ver. Él puede mirar la aflicción, puede mirar el problema, Él puede mirar tu necesidad más profunda, que tú piensas que es una cosa y es otra. Pero es el Señor, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es como cuando nosotros decimos, tenemos una necesidad, ¿a quién voy? ¿A la comadre? ¿A mi mamá? ¿A mi hermana? ¿A quién buscamos primero? ¿A quién buscamos? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿A quién buscas? Cuando hay una situación, ¿a quién buscas? A Dios debemos de buscar. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Hebreos 4:13 que todas las cosas ante Él están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él puede mirar realmente la necesidad que cada una de nosotras tenemos. La samaritana llegó a tener un gran peso en su corazón, en su alma. Ella cargaba con todas esas prejuicios, tradiciones religiosas que le impedían, no le dejaban tener una relación con el Señor. No podía adorar a Dios.
No podía buscarlo con profundidad, solamente a nivel religión, a nivel tradición, a nivel prejuicio. Es aquí en este lugar, es de esta manera, es así. No, la palabra de Dios dice que no. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El peso que ella cargaba de tradición, religiosidad, de prejuicios y de pecado, son los mismos que pueden impedir hoy mismo tener esa cercanía con Dios. No porque Él no quiera tener esa cercanía, nosotras somos las que decimos, no, hasta aquí, es que aquí hasta aquí me han enseñado, no te dejo, Señor, traspasar. Pero lo más hermoso es que cuando sinceramente nosotros queremos acercarnos a Dios, Él va a traspasar el corazón, porque Él tiene el poder, porque Él conoce verdaderamente que tenemos sed, queremos adorarle. Todas las que estamos aquí queremos adorarle. Amén, ¿sí? La palabra de Dios en Juan 4:10, el Señor le dice a ella, si conocieras el don de Dios, si lo conocieras, ¿sí? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cuando menciona Jesús, tú le pedirías, está hablando de la oración. Cuando nosotros nos acercamos a expresarle al Señor nuestra necesidad, estamos orando. Y dice que va a haber una respuesta, ¿verdad que sí? Va a haber una respuesta. Él conoce nuestro corazón. Cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, yo quise tener una respuesta a mi necesidad, a mi manera. Y me acuerdo que me acerco a una persona que conocía la palabra de Dios y le comento que tengo una gran necesidad, porque era mi necesidad. Cada una tiene su propia necesidad y es tu necesidad. A lo mejor otro la puede escuchar y diga, ay, eso no es necesidad, pero era mi necesidad. Y cuando le comento que tengo una gran necesidad, me abre la Biblia y me empieza a leer, y yo por dentro en mi corazón, Dios estaba escuchando lo que yo estaba pensando, y yo estaba pensando, esa persona no sabe, porque si supiera, ya me daría la respuesta que yo necesito de parte de Dios, pero no sabe. Y yo me puse en una postura de, ok, la voy a escuchar, pero no sabe. Yo ya tenía mi prejuicio. Y después, ora por mí. Yo dije, si yo hubiera querido orar, oro en mi casa. Pero yo quería que me diera una respuesta en ese momento. Y le di las gracias y me voy a mi casa. Y yo iba pensando eso, no sabe. La que dice que sabe, no sabe. ¿Cómo me dice que lee? ¿Cómo me lee la Biblia? ¿Y cómo ora por mí? Y me dice que ore y que lea. Me burlé dentro de mi corazón, como de una manera irónica. Dije, ¿cómo dice que ore y lea? Cuando yo terminé de decir eso, Dios habló a mi corazón y me dijo, pues nunca lo haces, nunca lo has hecho. Y me paro en seco, iba camino a mi casa, y me paré en seco y me hizo meditar en mi corazón y dije, es verdad, yo nunca lo he hecho. Nunca le he dado la oportunidad a Dios de entrar a mi vida. Nunca me he puesto a leer la Biblia para que Él me hable. Tampoco he orado esperando de Dios una respuesta. He orado que lo haga. Y ese día llegué a mi casa, todavía en el camino fue algo muy confrontante, pero pensé, hoy, en este día, comienzo. No importa que yo no tenga una respuesta ahorita. Yo nunca lo he hecho y voy a dar a mi vida, a mi corazón, la oportunidad de tener una relación con Dios, de leer la Escritura para que Él me hable,
necesidad y esperando, no desesperada, esperando su respuesta. Y fue un día importante. Por eso cuando nosotros leemos esta parte de la mujer samaritana, todo el mundo nos podemos reflejar en ella. Quizá no has pasado de ahí, de tener un diálogo superficial y luego te alejas de Dios. Pero Dios quiere que permanezcamos. La vida de la mujer samaritana fue una vida que se enriqueció con la compañía de Jesús, con el diálogo que ella tuvo. La oración es un diálogo. Yo le hablo, Él me habla, ¿sí? La palabra de Dios habla de la mujer samaritana como una mujer que tuvo una vida, que tuvo una recompensa pública. Lo que sucedió en lo íntimo con Jesús fue recompensado públicamente. Cuando ella entendió quién era Cristo, el Salvador de ella, que conoce todo de ella, dice que hasta la sed se le quitó, dejó el cántaro y lo que hizo fue corriendo a su pueblo a decir, lo conozco. Muchos creyeron en Jesús por el dicho de ella, por lo que vieron en ella, pero literalmente fueron a tener ese encuentro de una manera personal con Cristo. Ellos también querían tener eso que ella reflejó. Alguien que habían conocido, quizá en su exterior ella reflejaba una vida vulnerable, una vida insaciable, una vida descontenta, una vida sin paz, buscando el amor. La palabra de Dios dice que en un momento de su diálogo Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Porque Dios se va a ir a la raíz, nos va a sacar lo que nos esté estorbando, lo que nos esté dejando en una estatura pequeña para darnos la vida que Él tiene que compartirla. Acuérdense que por la palabra Él constituyó el universo y por su palabra Él da vida a cada uno de nosotros y nosotros debemos de creer en ese Dios todopoderoso, ese Dios de amor que nos bendice. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, dejamos todas nuestras cargas a Él. Cuando nosotros oramos a Él, al Todopoderoso, y no tenemos fuerza alguna porque ya estamos cansadas, Él nos da fuerza. Filipenses 4, 6 y 7 dice, ¿ya lo tenemos? Filipenses 4, 6 y 7. A ver, ¿lo lean? ¿Lo lees? Dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Amén. Hemos aprendido algo muy interesante a través de la palabra y la vida de la mujer samaritana. Él dice que no estemos preocupados o afanados. Cuando nosotros estamos afanadas, estamos preocupadas. Pero la palabra de Dios dice, preséntame tus peticiones. Dime, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué te tiene tan afanada que no te deja pensar en mí, que no te deja parar, que no te deja alimentarte de la palabra de Dios, no te deja escuchar la voz de Dios? Pues dice, tú preséntate delante de mí en oración y ruego, que es una de las definiciones que vimos al principio, ruego, súplica. La acción de gracias es otro tipo de oración que ya lo iremos viendo porque son tipos de oración que vamos a verlo un poquito más detallado, pero de una manera general nosotros vemos que nuestra oración incluye en la súplica y el ruego. El ruego, cuando nosotros tenemos una situación, supliquemos a Dios. ¿Qué quiere decir? Pues estemos ahí en su presencia. La reina Esther estuvo 3 días en ayuno, en oración, en ruego, en súplica. Mucha gente en la Biblia, podemos nosotros darnos cuenta que permaneció en su presencia, en ruego, en súplica.
¿sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotras todas debemos ir a la fuente de vida en tiempos de dificultad. ¿Cuántas hemos acudido a Dios en esa dificultad? Dios quiere que tengamos paz. Él anhela que nuestra mente descanse, que podamos descansar en el día y en la noche. El Señor ha tenido muchas manifestaciones. Si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta cómo guardó a su pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Todo el día lo sostuvo. Y es lo mismo que Él desea para cada una de nosotras. Mujeres de Dios, les invito a que tengamos una comunión con el Padre a través de la vida a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seamos transformadas, que seamos guiadas a ser transformadas a su imagen, que la gloria de Dios se vea reflejada en nuestro corazón, en ese gozo, en esa paz y en esa sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Vamos a dar gracias a Dios todas juntas y a rendir nuestro corazón a Él. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por darnos esta bendición de saber que podemos acudir a ti, Señor, y somos invitadas a permanecer. Ayúdanos a no huir de tu presencia, a no huir desesperadas, sino a saber esperar, saber y aprender a confiar para que esa paz que solamente tú puedas dar pueda quedar en nuestro corazón y en nuestra mente. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu consejo. Y te damos gracias porque te das a conocer a nuestro corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a todas.